Buenos días, ahora sí. Mi nombre es Alberto Aparicio Bello y trabajo en el área de defensa contra incendios forestales del MAPAMA, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Allí el trabajo que desarrollo, junto a otros temas, toca el carácter preventivo, más concretamente las brigadas de labores preventivas, que es una parte importante de la charla que vamos a ver hoy. He venido también con Samuel Chopo, el responsable de las BRIF, las BLP, los EPRIF, que viene también en representación del Ministerio. Bueno, antes de seguir también quería agradecer a los organizadores del curso el habernos invitado y darnos la oportunidad de exponer un poco como el tema de la gestión de combustibles, como lo hacemos desde el MAPAMA. Entonces, bueno, en principio vamos a hablar de las experiencias de fuego prescrito bajo arbolado que se desarrollan en el entorno de las bases BRIF, pero para encuadrarlas un poco dentro del contexto, vamos a hablar antes de las brigadas de labores preventivas y los EPRIF, los equipos y brigadas que, digamos, importantes a la hora de realizar esta quema. Bueno, en primer lugar, decir que la prevención de incendios forestales es una competencia autonómica, pero que a través de la vigente Ley de Montes, en su artículo 44, dice expresamente que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales, con lo cual pues, nos faculta para llevar a cabo una serie de acciones preventivas, como venimos haciendo ya desde hace bastantes años. Se han hecho anuncios en televisión, en la radio, en la prensa, carteles, concursos en los colegios relacionados con incendios forestales, juegos para niños, por supuesto también obras de teatro para concienciar y sensibilizar a la población rural, todo relacionado con incendios forestales. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que llevamos un poco directamente Samuel y yo desde el área. En primer lugar, vamos a hablar de la Brigada de Labores Preventivas. Allá por el año 1992 se crearon las BRIF, Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, brigadas que trabajan en extinción y cuya misión es prestar apoyo a las comunidades autónomas, sobre todo en aquellos incendios que por sus características, relevancia, tamaño, pues la comunidad autónoma con sus propios medios pues les es complicado hacerse con el incendio y ahí pues actuaban las BRIF. BRIF que trabajaban en un principio unos 4 meses y medio al año, que coincidían justamente con la época de peligro, más o menos desde junio hasta octubre. Con el paso de los años, aproximadamente en el 2009, desde el Ministerio se pensó en dar continuidad a este personal. Con ello, ¿qué conseguíamos? Lo primero, una formación continua. Gente que había estado trabajando durante 4 meses y medio al año, pues era fácil que encontrara un trabajo que le diera más continuidad y nos dejara. Con lo cual, toda la experiencia adquirida y toda la formación que se le había estado dando a esa persona, la perdíamos. Al darles oportunidad de trabajar con nosotros todo el año, pues eso ya era una cosa que se iba cada vez acumulando más, experiencia y formación. Y estamos hablando en torno a 500 trabajadores distribuidos en 10 BRIF a lo largo de la península. En pocas palabras, profesionalización del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, al dar esa continuidad, lógicamente, los meses de noviembre a mayo, donde trabajan, son en prevención, como brigadas de labores preventivas. ¿Cuál es su función? Apoyar a la Administración Autonómica en la prevención de incendios forestales. Para ello, con las diferentes comunidades autónomas donde operan, se firmaron protocolos de actuación y, bueno, pues la comunidad autónoma básicamente fija los tajos o zonas donde van a hacer esos trabajos preventivos. También hay involucrados otros organismos como también del Estado, como el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y diversas confederaciones hidrográficas. ¿De acuerdo? Estas también, por supuesto, dentro de la época de no peligro, cuando estén con labores preventivas, si surgiera algún incendio en su zona de actuación, pues pueden trabajar en extinción, por supuesto. Tenemos distribuidas, como veis, en el entorno de las bases BRIF, vamos, justo en las bases BRIF es donde operan las BLP. Tenemos una en Tineo, en Asturias, otra en Laza, Orense, en Tabullo del Monte, en León, Pinofranquedado en Cáceres, Puerto del Pico en Ávila, La Iglesiola en Toledo, en Lubia, Soria, en Daroca, Zaragoza y en Prado de los Esquiladores, en Cuenca. Ahí es donde están ubicadas las brigadas de labores preventivas. ¿Cuál es su misión? ¿Qué trabajos hacen normalmente? Creación y mantenimiento de áreas cortafuegos, fajas o auxiliares en camino y diferentes tratamientos silvícolas. Todo ello orientado a la prevención de incendios forestales. A modo de
De eso, en el 2015 hicieron en torno a 1.500 hectáreas de este tipo de labores. Luego también colaboran con los equipos EPRIF, que veremos a continuación, en quemas prescritas, en el año 2015 alrededor de 600 hectáreas. Y luego también hacen otros trabajos, todo ello relacionado con la prevención de incendios forestales. Mantenimiento de caminos que faciliten el acceso a los incendios si los hubiera, apertura y arreglo de puntos de agua, etcétera. Y luego, para concluir también, anteriormente habéis visto que las BLP trabajan en un radio de 50 kilómetros alrededor de su base. Eso es porque es un condicionante para ser cofinanciadas con fondos FEADER, fondos europeos, ¿de acuerdo? De tal manera que el 53% del coste de las BLP es retribuido por Europa si se cumple una serie de condicionamientos, como es trabajar dentro de los 50 kilómetros alrededor de la base, en zonas de alto y medio riesgo de incendios forestales y montes en terrenos públicos. Ahí vamos a ver alguna serie de fotos pues, de las diferentes labores que hacen las BLP. Como veis, trabajan en los cortafuegos. Bueno, sí, aquí lo vemos mejor. Trabajan también en apoyo a los EPRIF en quemas prescritas, y no solo con los EPRIF, sino en las experiencias de fuego prescrito barco arbolado que hablaremos en la tercera parte de la charla. Hacen fajas auxiliares en los caminos, podas, claras, etcétera. Ahí también vemos, pues aquí están desbrozando una zona que anteriormente se quemó. Podemos ver aquí el regenerado natural, pues se elimina competencia con el matorral para facilitar que vayan mejor. Desbroces, limpieza de cortafuegos, hogares cortafuegos, gasalveo y podas también. Los restos los eliminan pues, de diferentes maneras, mediante quema o por triturado mecánico. Diferentes tipos de actuaciones. Este tipo de actuación es en Asturias. Ahí se ve que han hecho un área cortafuegos bastante amplia, pero es para proteger este bosquete aquí, que es un bosquete de acebos y que bueno, tiene una importancia ecológica alta. Entonces, en ciertos sitios que tengan importancia ecológica alta y todo eso, pues se puede hacer un poco más, el trabajo más amplio para asegurarlo que no le llegue el incendio forestal. Y ahora vamos a hablar un poco de los EPRIF y las quemas que hacen. Los EPRIF son equipos de prevención integral de incendios forestales. Estos se crearon en 1998 y trabajan también en época invernal. Parte de los técnicos y capataces que durante el verano están trabajando en extinción con los EPRIF, en la época invernal se van a trabajar con los EPRIF, por lo cual también tienen cierta continuidad laboral. Apoyan a la Administración Autonómica en la prevención de incendios forestales. Y luego luchan contra un problema poco conocido en España, son los incendios en el noroeste. Bueno, ahí tenemos si dividimos España en diferentes zonas, noroeste, la zona mediterránea, Islas Canarias y la zona interior, vemos que la causística de incendios es totalmente diferente para cada una de ellas. En la zona... ¿Se ve el ratón? Sí, perfecto. En la zona noroeste, lo que es Galicia, Asturias, las provincias de León, Zamora, Cantabria, el País Vasco, vemos que hay una alta intencionalidad en cuanto a la causa de los incendios. Son incendios intencionados, generalmente por ganaderos, agricultores, etcétera, que requieren pasto y terrenos para el ganado. Allí hay muchas precipitaciones y se genera muchísimo combustible en forma de matorral. Entonces, históricamente, esta gente pues, ha venido utilizando el fuego como herramienta para eliminar esto. Entonces, hay una alta intencionalidad. En el resto de España, incluido Canarias, bueno, pues la mayor causa de incendio forestal es la negligencia. De alguna manera, con los EPRIF se pretendía hacer bajar esa intencionalidad. Para ello, como digo, a partir del año 98 se crearon una serie de equipos que abarcaban toda la zona noroeste, Galicia, Asturias, León, Zamora, y poco a poco, a partir de ese año, pues se ha visto que sí, que han tenido bastante aceptación, bastante éxito. Entonces, pues se han ido ampliando los equipos. Ya hay equipos incluso en Huesca, Ávila, Cáceres, Valencia, que es una zona que habitualmente no suele usar mucho el fuego prescrito, incluso en Canarias, en la zona de La Palma.
¿Qué características tiene un equipo de PRIF? Bueno, en la pasada campaña tuvimos 18 equipos desperdigados, como habéis visto antes, por el mapa, que tienen 2 o 4 componentes. Normalmente 2 técnicos, ingenieros técnicos forestales o de montes, y si son 4 componentes suelen ser 2 técnicos y 2 capataces. Dependiendo de las necesidades regionales, pues están uno u otro. Trabajan en coordinación con los servicios de prevención autonómicos y lo que se trata es de involucrar a la población rural. El objetivo de los EPRIF está claro, conciliación de intereses. Eso es lo principal, conciliación de intereses. Hacer ver a la población rural, de alguna manera, facilitarle las cosas, si tienen que quemar, pues que quemen, pero que no quemen de una manera descontrolada, que quemen de una manera coordinada y bien. ¿De acuerdo? ¿Para ello en qué se basan? Se basan en quemas prescritas con diferentes objetivos, mejora de pastos, control de matorral, mejora de hábitats, etcétera. Crear infraestructuras preventivas, etcétera. No solo hacen quemas prescritas, también hacen charlas de concienciación en ayuntamientos, colegios, asociaciones ganaderas, etcétera. También colaboran en los estudios y proyectos sobre interfaz urbano-forestal y luego, por supuesto, en la formación en el uso del fuego. Colaboran en diferentes cursos para formar a los alumnos en este sentido. Ahí vemos una fotografía que es significativa. Esto es lo importante, el contacto con la población rural. Esta es de Navarra, concretamente en el Valle del Baztán, creo recordar. Y al final lo que tratamos es conseguir esto, involucrar a la población rural en el tema de los incendios forestales, de tal manera que no usen el fuego como una herramienta totalmente descontrolada. Les facilitamos el acceso a la quema, los permisos, vamos a asesorarles, incluso les ayudamos a hacer las quemas si es preciso. ¿De acuerdo? Vamos a ver así algunos ejemplos de quemas prescritas. Decir también que en la península los EPRIF, la inmensa mayoría de quemas que hacen es de matorral sin arbolado, en terreno desarbolado. En las Islas Canarias ahí sí que hacen bajo dosel. Vemos aquí algunos tipos de quemas. Esta que estamos viendo ahora es una quema prescrita en Canarias. En Canarias las características del pino canario hace que genera muchísima pinocha, es decir, muchísima cantidad de hojarasca también. Entonces, una manera de bajar la combustibilidad de esas masas pues, es mediante la quema prescrita bajo arbolado. Y también, de paso, pues quitamos matorrales pues, que pueden dar continuidad vertical al combustible para que suba a copas. Además, el pino canario bueno, es de todos conocidos que tiene una especial resistencia al fuego. Más de lo mismo. Esta es una quema en la provincia de Huesca, en el Pirineo. Y esta es una quema en la zona de truchas en León. Aquí vemos que claramente el objetivo de esta quema es proteger una repoblación. Una repoblación, se ha perimetrado prácticamente toda la repoblación con una quema prescrita, de tal manera que si luego en el verano viene algún fuego, o sería bien de baja intensidad y fácilmente controlable, o no, ni siquiera llegaría ahí. Bueno, y visto esto, vamos a hablar un poco de las experiencias en quemas prescritas bajo arbolado, en el entorno de las bases BRIF. No lo he dicho, pero ya lo digo, todo el dispositivo de incendios forestales del MAPAMA, el personal, está incluido en una encomienda de gestión que el MAPAMA encarga a la empresa pública Trasa, ¿de acuerdo? Entonces, tanto BLP, BRIF, EPRIF, los técnicos de base de los medios aéreos del MAPAMA están incluidos dentro de esta encomienda de gestión. Y más concretamente, en el capítulo de las brigadas de labores preventivas, hay un apartado en el que hace mención a las quemas prescritas. Dice que, bueno, que en el entorno de las bases BRIF, pues que se harán experiencias con quemas prescritas, apoyándonos en estas brigadas, en las BLP, y que además pues se contratará, la empresa Trasa contratará a un técnico que se encargará de la planificación, de la toma de datos, de dirigir la ejecución de las quemas, etcétera. Bueno, aprovecho que ahora veo a este técnico aquí entre nosotros, David González Sancho, para reconocer la buena labor que viene haciendo todos estos años y se saluda o levántate para que sepan quién eres. Ahí, muy bien. Pues un reconocimiento de la buena labor que viene haciendo durante todos estos años. ¿De acuerdo? Él es el papá de este proyecto de las experiencias en quemas prescritas. Vamos a hablar ahora, resumidamente, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, un poco de los objetivos. Básicamente, todo consiste en establecer una serie de parcelas pilotos a nivel nacional en el entorno de las bases BRIF,
donde poder llevar a cabo experiencias de quema con diferentes objetivos. Aprender más sobre la técnica de aplicación de este tipo de quema. ¿De acuerdo? Transmitir el conocimiento adquirido. Esto también recuerdo, como lo hacen las BLP, que en verano están trabajando en extinción, les sirve también para adquirir unos conocimientos del comportamiento del fuego que luego lo pueden aplicar en su trabajo de extinción. ¿De acuerdo? También facilitar la aplicación práctica en extensiones de mayores entidad. Como veréis, estas parcelas son de tamaño un poco reducido, pero bueno, luego puede servir para hacer quemas de mayor entidad. Y también, por supuesto, mirar más allá de la gestión del combustible. No solo vamos a pensar en reducir la combustibilidad de la masa de cara a los incendios. Ese objetivo siempre está intrínseco en la quema, sea el principal o secundario. Pero puede haber otros objetivos más principales, como hemos visto antes, el facilitar el pasto, el tema de interfaz urbano-forestal, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, el desarrollo. Primeramente, hay una fase de inventario para muestrear estas parcelas. Y no sé si lo veis ahí. Bueno. En primer lugar, tenemos que buscar el emplazamiento de las parcelas, ¿de acuerdo? Localización de los 3 bloques. Como os he dicho, estas experiencias se van a realizar en los entornos de las bases BRIF. De momento se empezaron haciendo en el año 2014 en Cuenca, se siguieron por Lubia, en Soria, después en la zona de Granadilla, en Cáceres, y ya este año se han hecho experiencias en Daroca, en Zaragoza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Emplazar esas parcelas. En cada entorno de las bases BRIF se crean 3 bloques y en cada bloque hay 3 parcelas. Una es testigo, que no se quema, y las otras 2 sí son parcelas de quema. La parcela testigo, como estáis viendo aquí, es una parcela de 30 por 30 metros, 900 metros cuadrados. Las 2 parcelas de quema, la zona que se va a estudiar también son de 30 por 30 metros, pero está circunscrita por una parcela de 50 metros cuadrados, que se va a quemar entera, pero solo se va a estudiar los efectos en la parcela de 30 por 30. ¿Por qué quemamos la parcela de 50 por 50? Para evitar el efecto borde. El efecto borde es que si solo nos planteamos la parcela de 30 por 30 y, lógicamente, tenemos que perimetrar y desbrozar esa parcela para que no se nos escape el fuego, es posible que el fuego, al llegar al borde, tenga un comportamiento diferente o irregular a si hubiera combustible continuo. Por eso quemamos la parcela de 50 por 50, aunque luego lo que estudiamos realmente es la parcela de 30 por 30. Bueno, pues dentro de... Tengo que quitar las gafas. No, mejor con ellas. En primer lugar, ahí, estamos en la fase de inventario, ¿de acuerdo? Pues localizamos los bloques, replanteamos las parcelas y se hace una serie de mediciones topográficas y se queda la parcela bien marcada porque esa parcela se va a estudiar durante un periodo de 3 años. No podemos permitir que, bueno, pues que lleguemos con el paso del tiempo, pues que no podamos localizar la parcela. Bueno, y luego se hace una serie de mediciones previa a la quema, estamos en la fase de inventario. En primer lugar, en todos los árboles en pie, mayores de 7,5 centímetros de diámetro normal, se hace un inventario de esos pies, se mide el diámetro normal, se ve el estado fitosanitario y luego se coloca una chapa a cada árbol, una chapa metálica, se la clava para tener identificados perfectamente todos esos árboles. Os recuerdo que esto es un estudio que se va a alargar en el tiempo. Entonces, de cara a tener siempre bien identificados los árboles, pues se les clava una chapita. Bueno, luego se hacen una serie de transectos lineales también, ¿de acuerdo? Para ver la cobertura matorral, la hojarasca, herbáceas, etcétera. Se hace mediante con una barrena de Pressler estudios del crecimiento, antes y después de la quema. Por supuesto, evaluación de los combustibles muertos, profundidad de la hojarasca, humedad de los combustibles, etcétera. Para esto, para la humedad de los combustibles, se cuenta también con el apoyo del vivero del Serranillo, que tiene pues, las estufas adecuadas para hacer esos estudios de la humedad. Y bueno, pues toca llevar muchas veces las muestras de combustible allí para verlo. Entonces llevamos a la fase de ejecución de la quema. Hay previo un plan de ejecución de cuál es la estrategia a seguir, qué vamos a hacer.
Antes de la quema, por supuesto, más tomas de datos meteorológicos, fotografías, muestras para la humedad también. Y durante la quema pues, se toman también más fotografías, más tomas de datos meteorológicos y para evaluar el comportamiento del fuego se toma la altura de la llama, la velocidad de propagación, longitud de llama y ángulo de llama. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que se ha acabado la quema, a la semana siguiente se hace pues, también una revisión de las parcelas quemadas, evaluación del arbolado, otra vez los transectos lineales, estimación de la carga de matorral, etcétera, ¿de acuerdo? Y se hace un seguimiento periódico durante 3 años, cada 6 meses se vuelve a la parcela y se hace un estudio similar al que hemos contado, para ver cómo va evolucionando todo. Las experiencias, como os hemos dicho antes, la primera experiencia fue en Cuenca, concretamente en la finca de Parques Nacionales de la Dehesa de Cotillas, en colaboración con Pepe Almodóvar también, al que tenemos aquí, y también en colaboración, por aquel entonces, tanto el INIA como el Centro de Lourizán colaboraban en aquellas quemas. Entonces, bueno, aquí vemos un poco. Tampoco nos vamos a entretener mucho porque si no nos extenderíamos demasiado, pero los datos que sacamos para cada una de las parcelas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de arbolado es? La densidad de pies, altura media, índice de copa de masa, datos importantes, ¿vale? Y bueno, para el caso de Cuenca, pues la fecha de la quema, de cuando se hicieron las quemas, y los datos meteorológicos que había, temperatura media, humedad relativa, velocidad del viento, el tiempo de ejecución y el patrón de quema. ¿De acuerdo? Que siempre fue con fajas a favor. En este caso de Cuenca fueron fajas a favor con 1 metro de distancia. Lo que pretendíamos es, dado que el arbolado que había era Pinus nigra, era no tener un fuego de muy alta intensidad, pues para evitar que se viera afectado el arbolado. En Soria, más de lo mismo, solo que en este caso, bueno, como habéis visto, eran masas puras de Pinus pinaster, y ahí lo que sí hicimos fueron una esquema de alta intensidad. Además ya estamos bien metidos en el mes de mayo, y bueno, pues se hicieron una quema de alta intensidad también en previsión de que el Pinus pinaster es una especie que es más resistente al fuego, y bueno, pues al final, bueno, vamos a ver los resultados y realmente fueron de alta intensidad. Se hicieron con fajas a favor entre 2 y 10 metros de distancia, es decir, que se dejaba avanzar el fuego bastante, con lo cual llegaba a alcanzar una intensidad realmente alta. Tenemos los mismos datos para Cáceres. En Cáceres tuvimos un problema. En el bloque 1, fue inviable realizar la quema en el periodo de riesgo bajo, antes del mes de mayo. Aparte de que había poca continuidad de combustible, el sotobosque era de jara. Todos conocemos que el Cistus ladanifer, pues en el verano arde como la tea, pero en invierno, primavera realmente es complicado. Es una especie que cuesta que arda mucho. A eso le unimos la poca continuidad del combustible y el que luego realmente el vector de propagación del fuego era la pinocha asistente, era Pinus pinea, y entonces eso unido a que también la ladera daba a las inmediaciones del embalse de Gabriel Galán y que había una humedad relativa tremendamente alta, entonces no bajaba del 60%, hizo inviable la quema y se tuvo que abandonar. Luego este año se han hecho quemas prescritas en Daroca, bajo Pinus alepensis, en estado de fustal bajo con espesura completa, realmente una densidad muy alta que no permitía que hubiera mucho sotobosque debido a la densidad del arbolado. Entonces, el vector de propagación en este caso sería la pinocha, la hojarasca y los antiguos restos de tratamientos silvícolas. Entonces, también era un poco complicado. Lo que realmente nos interesa pues, es ver un poco los resultados. Y vamos a comparar, por ejemplo, Cuenca con Soria. Hablamos en primer lugar del número de árboles afectados. Cuando decimos números a todos los árboles, por supuesto les pidió el fuego en la base, pero cuando hablamos de números de árboles afectados nos estamos refiriendo a aquellos que recibieron soflamado en la copa. ¿Vale? Vemos pues, que realmente en Cuenca fue un número relativamente bajo. Al total
prácticamente el 14% del arborado resultó con soflamaciones en la copa, pero es un número realmente bajo. Como os recuerdo que aquí eran quemas de baja intensidad, bajo Pinus nigra. En Soria, pues pasó casi todo lo contrario. Allí era Pinus pinaster, estamos ya metidos en el mes de mayo, y la quema fue de alta intensidad, y casi el 63% como media de los árboles de la parcela resultaron afectados, en algunas incluso con datos del 100% de los árboles que sufrieron soflamado. ¿De acuerdo? Esto, bueno, al final, después de diversas revisiones y estudios, no ha muerto todavía ningún árbol. Llevan ya 2-3 años, o sea que han resistido bien. ¿De acuerdo? Y otro dato importante, la disminución de carga del combustible muerto, pues en la zona de Cuenca en torno al 30%, la reducción de la hojarasca en torno al 50%, con quemas de baja intensidad, y en Soria, pues casi todo lo contrario, 55% de disminución de la carga de combustible muerto y la reducción de la hojarasca al 75%. ¿De acuerdo? En Granadilla, pues también fueron quemas de baja intensidad y con valores un poco inferiores a los de Cuenca. Esto, bueno, vamos a volver ahora. A modo de conclusiones, y conclusiones que tampoco son... esto, como os he dicho, es un estudio que se está haciendo en el entorno de las bases BRIF, que lleva su tiempo. Todavía quedan por sacar conclusiones. Para modo de conclusiones, podemos hablar de diferencias importantes, por ejemplo, entre dos localizaciones, como hemos hablado. Cuenca, un fuego más conservador, fajas cada metro. En Soria, fajas de entre 2 y 10 metros. Ha provocado diferentes intensidades de fuego y diferente afección al arbolado. Lógicamente, lo de Soria, pues a lo mejor en Cuenca era inviable porque allí es otro tipo de pino que resiste menos el fuego, etc. Más temas, más conclusiones. Es necesario controlar la prescripción para buscar unas condiciones idóneas según la localización. Ejemplo de la humedad de Cáceres. La prescripción hay que afinarla mucho. Como ventana de prescripción para llevar a cabo estas quemas, se ha utilizado pues una ventana genérica para Pinus pinaster, creo que en Portugal. ¿De acuerdo? Luego, con los resultados en sí, lo que hay que hacer es intentar afinar para cada especie, para cada localización, para cada orientación, etcétera. Un poco aquí tenemos datos meteorológicos de humedad relativa, velocidad del viento en que se hicieron las quemas, el método, el patrón aplicado, la velocidad de propagación. Con todo esto, pues pretendemos un poco cada ventana de prescripción adaptarla y adecuarla a cada localización. ¿De acuerdo? Bueno, otra conclusión. En zonas de acumulaciones de restos es necesario que hayan perdido la humedad y que exista viento o, en su defecto, pendiente, para facilitar que corra el fuego y se disminuyan los tiempos de residencia. Con esto estamos haciendo referencia a una parcela, a una de las parcelas que se hizo en Cuenca. Era una parcela en la que se habían hecho recientemente tratamientos silvícolas. Y bueno, estaban todos los restos esparcidos por el suelo, restos pesados, la verdad, y bueno, que allí la quema se tuvo que hacer en lugar de por fajas, por puntos, porque era muy complicado que hubiera continuidad entre el combustible, combustible pesado. Luego también es un contrasentido, si dices, bueno, tengo que esperar a que pierda la humedad, pues a lo mejor nos metemos en la época de peligro en verano y también tener todos esos restos ahí acumulados, pues es peligroso. Y a lo mejor la conclusión es pues que más que intentar eliminar esos restos de tratamientos silvícolas mediante la quema prescrita, pues a lo mejor es triturarlos o sacarlos de otra manera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, también bajo Pinus pinea, en quemas bajo dosel de Pinus pinea, son difíciles de ejecutar, en estado de latizar y fustal bajo. ¿De acuerdo? Se requiere que haya un arbolado más maduro para que la carga de pinocha sea notable y contribuya a la propagación del fuego. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para acabar, vamos a ver un pequeño vídeo de 2 minutos de estas quemas que se han hecho en estas 4 localizaciones. A ver si funciona. Bueno, no hay problema. No. ¿Dónde tenemos la carpeta con...?
Javier. Ah, vale, ya está, perfecto. Bueno, entonces, os voy contando, estas son quemas prescritas en la provincia de Cuenca, como habéis visto en la finca de esa de Cotillas, perteneciente al organismo autónomo Parques Nacionales, de baja intensidad bajo Pinus nigra. De acuerdo, aquí las fajas, como veis, eran de poca separación, de baja densidad, lo que hemos comentado. En la base de Lluvia, en Soria, bajo Pinus pinaster, en los montes públicos de la provincia, quemas de alta intensidad. La separación entre las fajas es mucho mayor, encima había restos silvícolas ya secos de tratamientos anteriores, con lo cual la intensidad realmente fue alta. Pero repito, habían bastantes árboles de flamada, de momento no ha muerto ninguno. En Cáceres se hicieron en la finca de Granadilla, también perteneciente al organismo autónomo Parques Nacionales, con diferente éxito por el tema de que el bloque 1 no se puede quemar por la humedad reinante. La quema anterior era bajo Pinus pinaster, esta es bajo Pinus pinea. Y esto en el entorno de la Brif de Daroca, bajo Pinus alepensis. Aquí, curiosamente, no sé si os habéis fijado anteriormente, los tiempos de quema, bueno, en Soria viene a ser en torno a 50, 60 minutos, en el resto parecidos, y aquí duraron en torno a 35 minutos, pero no era por otra cosa, sino que porque el antorchero corría mucho y corría bastante y bueno, pues se acabó la quema antes. A ver, ¿dónde estamos? Y nada, simplemente daros las gracias a todos por la atención prestada. Aquí tengo mi correo, el correo de Samuel también, por si en algún momento, ya no hoy o otro día, queréis hacer alguna consulta relacionada con el tema de prevención del Ministerio, pues estaremos encantados de solucionar vuestras dudas. Muchas gracias.